Capítulo 15. Una charla con el Kyuubi. Okage-sama. Kakashi hizo una reverencia mientras el Anbu desaparecía de la oficina. El hombre mayor asintió. Buenos días, Kakashi-kun. ¿Cómo estás? Preguntó con una pequeña sonrisa, probablemente con la intención de tranquilizarlo. Estoy bien, Okage-sama. La herida está curada y ya no estoy envenenado. Aunque se sintió aliviado al escuchar esto del propio muchacho, el Sandaime no pudo evitar preguntar. ¿Entonces estás seguro de que estás perfectamente bien? Una ligera vacilación. Sí. Por eso saliste del hospital sin permiso de nadie, declaró, sin pasar por alto el sutil tic en la postura de Kakashi. Cerró los ojos y suspiró. Sin embargo, unos minutos antes recibí un informe que decía que tu núcleo de chakra probablemente estaba dividido e inestable. El chico se tensó. Okage-sama, estoy bien, repitió Kakashi, intentando aún parecer el soldado impasible que se suponía que era. Y no siento nada diferente en mi chakra ni en mi núcleo. ¿Por qué debería estar dividido? Eso mismo pensé al principio, se levantó el Sandaime, pero no sabemos cómo te afecta tu sello, ni qué hizo el imitador del Kyuubi sin que nadie pudiera comprobarlo. Ante la mirada insegura de Kakashi, explicó. Sospecho que el Bihul pudo haber interferido con el flujo normal de tu chakra cuando el veneno empezó a dañar el núcleo de chakra. Pero, como nadie sabe exactamente cómo funciona el sello, necesito analizarlo. ¿Puedo? La mirada de Kakashi se desenfocó por un instante, probablemente para hablar con el Bihul. Tras unos segundos, hizo una mueca y pareció tentado a taparse los oídos, como si alguien le estuviera gritando. El Sandaime esperó, mirando esperanzado al chico y deseando que el imitador del Kyuubi le permitiera revisar el sello sin forcejear. No es que el Hokage no pudiera simplemente tomar el sello que Jiraiya había hecho y obligar al Bihul a quedarse quieto, pero eso no era bueno a largo plazo. Kurama había salvado a Kakashi y a varios otros shinobi de Konoha de la muerte, ayudándolos con todas sus fuerzas y ayudándolos a ganar la batalla. Traicionar la confianza que el Bihul tenía en Konoha era simplemente una mala idea. Kakashi mantuvo la mirada perdida por un momento antes de volver a la realidad. Okage-sama, comenzó frunciendo el ceño, Kurama, está de acuerdo, pero no quiere que ningún anciano ni ninguna persona sospechosa sepa cómo funciona el sello. Una pausa. Dijo que es el precio del conocimiento y está dispuesto a explicar algunas partes, si esto genera confianza entre usted y él, Okage-sama. El chico no parecía muy contento de ser el medium entre Kurama y el Sandaime. El anciano frunció el ceño. ¿Por qué no debía contarles a los ancianos cómo funcionaba el sello? Puede que no fueran maestros del Fuinjutsu, pero así se tranquilizarían un poco. Desde que el Hokage envió al equipo Minato en misiones, siempre se quejaban de cómo los demás países podían hacerse con el Bihul, de cómo podrían perder un recurso importante para ganar la guerra y de qué pasaría si el imitador del Kyuubi decidía romper el sello y causar estragos en su territorio. Si supieran algo sobre el sello, se aguantarían. El Sandaime aún no tenía tiempo para darles el informe de Kushina y Sarune. Tenía que organizar los equipos para el ataque conjunto contra Iwa y un millón de cosas más, lo que le llevaba mucho tiempo. Así que sus compañeros desconocían la voluntad de Kurama de ayudarlos. E incluso entonces, dirían que era solo para tranquilizarlos y darles una sensación de seguridad para atacar en el último momento. Últimamente, a Danzo le encantaba gritar. ¿Cómo estás seguro de que ese demonio no arrasará Konoha? Y no puedes probar con absoluta certeza que ese demonio no romperá el sello. El Sandaime solo contaba con su instinto, que nunca le falló, ni una sola vez en su vida, y los informes del equipo sabueso, que confirmaban a diario sus teorías sobre Kurama. Era hora de que el propio Bihul los confirmara. Si no te supone mucha molestia, dijo, me gustaría que Kurama hablara directamente conmigo. Pero antes de revisar el sello, le haría algunas preguntas. ¿Te parece bien? Otra pausa tensa. Sí. Dicho esto, Kakashi cerró los ojos e inclinó levemente la cabeza. Su cabello le cubrió los ojos por un momento antes de volver a levantar la cabeza para revelar quién hablaba. Los ojos rojo sangre con pupilas entrecerradas eran una pista suficiente. ¿Qué es? ¿Por qué no debería contarle a mis compañeros de equipo sobre tu sello? Kurama entrecerró los ojos ante la mención de los ancianos. No confío en ellos, respondió, porque los vi a través de los recuerdos de Kit. Son demasiado sospechosos como para tener fe en ellos. El Sandaime buscó cualquier momento en el que Kakashi se encontrara con los ancianos y casi se golpeara la cara.
El Bijulu probablemente vio los recuerdos tras la muerte de Sakumo, cuando hablaron sobre qué hacer con el niño de 6 años recién huérfano como si no estuviera presente. Bueno, no podía culparlo por desconfiar de ellos. Si trataban a un niño pequeño como un objeto, quién sabe qué le harían a Kurama si supieran cómo forzar el sello o cerrarlo por completo. Él asintió. De acuerdo. ¿Sabes quién te selló, Kakashi-kun? Estaba completamente cubierto por una capa negra, mangas largas, capucha y una maldita máscara que le cubría toda la cara, gruñó Kurama, con un tono que parecía querer destrozar a este hombre, pero no sé quién era. Su voz se tornó más molesta que enojada. El Hokage jamás sabría por qué. ¿Era? ¿Ya murió? Kurama pareció sonreír con suficiencia. Presiento que no volverá de su tumba, fue su enigmática respuesta. Sus ojos brillaron con una alegría deslumbrante, como si no fuera solo una sensación. ¿Cuánto sabía el Bijulu sobre este misterioso sellador? Aún así, quedaban muchas otras preguntas por hacer. ¿Había más gente cuando te sellaron? No. Esta vez la respuesta fue inmediata. Solo estaba ese hombre. El Hokage frunció el ceño de todos modos. Así que su búsqueda había sido en vano, ya que el usuario de Fuinjutsu murió y nadie más estaba con él. Pero entonces, ¿cómo podría alguien traer un Bijulu, entrar al apartamento de Kakashi, sellar dicho Bijulu en el chico mientras realizaba un genjutsu de alto nivel para mantenerlo dormido? Y tener suficiente chakra para borrar todo rastro de su presencia antes de escapar y evitar ser capturado. ¿No había un usuario de genjutsu o un experto en rastreo? Preguntó el Sandaime. Porque nadie encontró rastros de la presencia de este hombre y, como informó Minato-san, Kakashi-kun fue atrapado en un genjutsu, lo que se presentó como una pesadilla. Una pausa larga y tensa siguió a su pregunta. Ese hombre era principalmente un usuario de genjutsu, respondió finalmente, pero también podía teletransportarse. Eso explica la falta de rastros. No sé mucho más sobre él, y todos son sospechas. ¿Qué? En toda su vida, el único teletransporte que conocía que dejaba rastros mínimos de chakra era el Iraishin, e incluso entonces, solo Tobirama Sensei y Minato sabían cómo realizarlo correctamente. El pergamino prohibido contenía los componentes básicos del sello Iraishin, pero alguien tenía que tener un maestro de Fuinjutsu cerca o ser uno de ellos para apropiárselo. Pero para llevarse el pergamino prohibido sin ser detectado, custodiado día y noche por al menos 2 equipos Anbu, alguien tenía que conocer al Iraishin y tener uno de sus sellos cerca del pergamino. El Shunshin alertaría de inmediato a todos los agentes Anbu y, a menos que alguien ayudara al misterioso hombre, este no podría haber conseguido el Iraishin. O tal vez, alguien podría pensar que el hombre tomó uno de los kunai marcados de Minato y lo analizó. Pero el sello estaba diseñado para ser usado solo por Minato, y el Hokage sabía que el rubio nunca dejaría sus kunai marcados sin esconderlos. Además, su reacción cuando Kakashi se convirtió en Jinchuriki fue demasiado genuina, y era demasiado leal como para vender su preciado jutsu a un completo desconocido. Pero el hombre misterioso también era un usuario de genjutsu. ¿Y si controlaba a alguien para conseguir los componentes básicos? ¿Quién podría haber sido su objetivo? Minato, Jiraiya, quien ayudó a su estudiante con los fundamentos del sello, tal vez incluso el Hokage. Podría haber controlado a un Anbu, 3 como máximo, el límite para que un Uchiha promedio controle a ninjas de nivel Jonin sin que rompan el genjutsu, para entregarle el pergamino, pero siempre había al menos 8 Anbu para evitar algo así, y el Sandaime se habría dado cuenta si el pergamino prohibido hubiera desaparecido repentinamente. Suspiró. La información de Kurama lo había llevado a un punto imposiblemente discutible, aunque más cercano a la verdad. ¿Importaba siquiera si el culpable estaba muerto? Sí, 1000 veces sí. Un hombre así no podría haber estado trabajando solo, o sin una muy buena razón. Una aldea oculta, una poderosa organización Nukenin, un extraño suceso fuera de su control, ¿quién sabía qué amenazaría a Konoha? Aún así, había otra pregunta que quería hacer. ¿Por qué nos ayudan? Razones. El Hokage levantó una ceja. Esa respuesta no ayudó mucho. Ese hombre, empezó a responder, poniendo los ojos en blanco, prefería permanecer oculto hasta poder atacar. Dejó que otros hicieran el trabajo sucio, mientras él movía los hilos tras todos. Mi sellado es una de las pocas veces que intervino para continuar sus planes. El Bijulu entrecerró los ojos mientras hablaba. Probablemente quería que causara estragos en Konoha, ese idiota, resopló, algo divertido por la postura tensa del Hokage. Pero ahora estoy frustrando sus planes ayudándote, y me conformo con eso.
Puedo vivir lejos de los cómplices de ese hombre y en un cómodo refugio. No es como ser libre, pero es lo máximo que puedo conseguir sin imbéciles sedientos de poder constantemente tras de mí. Autoconservación. El imitador del Kyuubi quería vivir sin los lacayos del misterioso cazador de focas. Bueno, el Hokage debería haber esperado algo así. Estar lejos de un enemigo peligroso, sin seguir las órdenes de nadie, sin ser controlado por la fuerza y viviendo bajo la protección de una aldea, con el único precio de su chakra y su colaboración. Para un Biju, era como dar caramelos a cambio de oro. El único error en su razonamiento era que todavía había imbéciles ávidos de poder persiguiéndolo constantemente. El Sandaime no recibía informes de espionaje de ninguna frontera, pero estaba seguro de que había otros ejércitos esperando para encontrar y capturar a Kakashi, y solo porque tuvo la mala suerte de convertirse en Jinchuriki. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿quiénes eran los socios del cazador de focas? ¿Dónde estaban? ¿Trabajaban para una nación shinobi o para sus propios intereses? ¿Eran tan peligrosos como su líder? ¿Acaso era él el líder? ¿Cuándo murió el cazador de focas y a manos de quién? ¿Sabes algo sobre los asociados de este hombre o cómo sabes que murió? ¿Continuarán con sus planes?, respondió Kurama finalmente, pero no aparecerán a plena luz del día así como así. Sobre su muerte, el control que intentó ejercer sobre mí ha terminado, y creo que eso es suficiente pista. Sonrió con altivez, con aire de autocomplacencia por su resistencia a dicho control. ¿O era porque el hombre murió? De todas formas, el Biju estaba relativamente feliz, y eso era bueno. Un Biju feliz significaba que no era un Biju descontrolado, después de todo. Muy bien. Ahora, ¿puedo revisar el sello? El Sandaime decidió dibujar el sello en papel, sabiendo que sería incómodo para Kakashi y molesto para Kurama quitarse la camisa y, ocasionalmente, explicar algo sobre el sello. La espiral era la evidencia evidente de un sello masivo que contenía chakra. Era algo que el clan Uzumaki había inventado para sellar a los Biju y que los países vecinos adoptaron o, en los casos de Iwa y Kumo, robaron cuando la aldea fue destruida. 3 rayas similares a colas partían de dicha espiral, una de ellas alcanzando las costillas inferiores, mientras que las otras 2 llegaban a las caderas. Había 6 cadenas de kanji combinadas con signos desconocidos, todas grabadas en la piel de Kakashi como una maldición, revelada solo por el flujo de chakra. El Sandaime podía reconocer los kanji de confinar y estabilizar, a menudo seguidos del de chakra. Era un sello muy inusual, tuvo que admitirlo. Probablemente porque fue dañado a propósito y nadie había creado algo así hasta ahora. El Hokage frunció el ceño. Estaba construido sobre la base de un sello de 9 vías, algo así como una leyenda. Muy pocos sospechaban que había estado enterrado bajo las ruinas de Uzusio hacía mucho tiempo, pero nadie había aportado pruebas de su existencia. Que se supiera, ni Kushina ni nadie tenía acceso a este conocimiento. Muchos intentaron rehacer el sello, pero nadie lo logró. Parecía que este tipo de sello, aunque útil, era algo que solo se enseñaba a un grupo restringido de Uzumaki seleccionados por la propia Mito, pero nadie vivo podía confirmar esta información. Y allí estaba, un sello defectuoso reconstruido sobre la base del sello de 9 vías. El Sandaime lo observó con más atención. Originalmente, las 3 rayas debían ser secuencias de confinamiento para retener firmemente el chakra del Biju dentro del sello. Pero este misterioso sellador muerto, para dejar una abertura, borró esas secuencias y añadió los rasgos similares a una cola, manteniendo de alguna manera el equilibrio dentro del sello. Espera. El sello no estaba equilibrado en ninguna situación. Las secuencias de confinamiento y estabilización se alteraron, dejando otras aberturas para que el chakra del Biju se filtrara a través de ellas y entrara en el sistema de chakra de Kakashi. Kurama decidía cuánta energía fluiría hacia las bobinas. Era un sello que dependía casi por completo del Biju que contenía. ¿Quién en su sano juicio crearía algo así? Entonces, seguro que es un sello único. Kurama resopló, y vaya si se veía extraño en el rostro enmascarado de Kakashi. Me da todo el control que quiero hasta que libere más de 3 colas de chakra. Ahí es cuando las secuencias de confinamiento empiezan a surtir efecto. El Sandaime entrecerró los ojos al ver el sello dibujado frente a él. Tenía sentido. Se habían borrado 3 secuencias, y técnicamente, el sello de 9 direcciones debía contener al Kyuubi, al menos, eso le dijo Tobirama Sensei una vez, así que había una secuencia por cola. En este caso, había 6 combinaciones de 9.
Si esas 6 secuencias de confinamiento y estabilización funcionaran correctamente, cuestionó el Hokage, no deberías poder usar más de 3 colas, ¿verdad? Un asentimiento le respondió. Pero, como están alterados, puedes forzar más chakra y romperlos con bastante facilidad. No le gustó nada, pero comprendía por qué era un sello tan peligroso. Creado a propósito para liberar a los Bihulu y difícil de sellar por completo. Después de todo, se suponía que tendría 9 secuencias de confinamiento, pero en realidad tenía 6. Se necesitarían varias semanas, si no más, para diseñar otro sello capaz de cortar por completo el chakra de Kurama con absoluta certeza. No es que fuera necesario ahora, pero ¿quién lo diría? ¿Qué pasa cuando alguien te controla de nuevo? Porque, afrontémoslo, si los enemigos desconocidos pudieron ocultar a Kurama tanto tiempo antes de sellarlo con el propósito de destruir Konoha, intentarían controlarlo de nuevo. Y el Sandaime no podría proteger a Kakashi para siempre. En esta desafortunada eventualidad, respondió Kurama con una sonrisa burlona, las secuencias estabilizadoras reunirían el chakra de Kakashi para romper el control, mientras que las secuencias de confinamiento suprimirían mi energía. Se bloquean de inmediato cuando el chakra ajeno intenta infiltrarse en el sello, ¿no es genial? El Sandaime murmuró algo que sospechosamente sonó como algo menos de qué preocuparse, y Kurama lo miró satisfecho. Intentaba desentrañar el misterio del sello por sí solo, pero el hombre tenía que hacerle preguntas de vez en cuando. Kurama sonrió con suficiencia. Ninguna mente humana comprendió jamás todas las funciones del sello después de Mito Uzumaki, quien lo diseñó. Se decía que ella enseñó su conocimiento del Fuinjutsu a otros, y sí, lo hizo. Pero nadie alcanzó su nivel, y quien aprendió de ella no tuvo la oportunidad de enseñar a otros. A medida que Kurama cambiaba de Jinchuriki, ampliaba sus conocimientos. Kushina también estudiaba Fuinjutsu, ya que era una tradición Uzumaki. Con el Nidaime y el Sandaime Hokage, se crearon nuevos sellos y el estudio de este arte continuó, intentando descubrir cuál era su límite. Naruto se esforzó muchísimo por estudiar Fuinjutsu con Jiraiya, pero su cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado para retener tanto conocimiento en ese momento. Solo después de la guerra, Kurama comenzó a ayudarlo en este delicado arte, que requería buena caligrafía, memoria, lógica y mucha paciencia. Naruto no tenía ninguno, pero, de alguna manera, Kurama logró meterle algunos en la cabeza. Y a partir de entonces, todos tuvieron que comprobar más de una vez que no hubiera ningún sello experimental en su propiedad. Konoha nunca había sido tan colorida hasta ese día. Tras convertirse en Hokage, Naruto decidió crear un sello para permitir a Kurama y a sus supuestos hermanos una relativa libertad dentro de su Jinchuriki. ¿Por qué no los liberaron? Podría preguntarse alguien. Bueno, al parecer, los civiles aún les tenían un miedo terrible a los Bihou y exigieron que los sellaran de nuevo. El Hokage logró resolver los problemas de los Bihou y los civiles solo con la promesa de un nuevo sello, que otorgaba mayor libertad a quien estuviera sellado dentro, como los Bihou habían pedido, pero impedía que dicha criatura escapara por capricho o por control ajeno, como deseaban los civiles. Solo quienes conocían la clave podían romper el sello. Kurama y Naruto. Mientras el Sandaime seguía analizando su trabajo, los dos Hatake estaban inquietos. Está mal mentirle al Hokage-sama, declaró el joven. Esto va contra las reglas, y. ¿Por qué no dijiste la verdad? Su tono era a la vez molesto y casi de regaño, y Kurama no pudo evitar sonreír con suficiencia. Dije medias verdades para recrear una historia. Él llenó los espacios en blanco por sí solo, así que técnicamente no le mentí, fue la respuesta mental del Bihou. Aún así, te sellaste en un mini y yo, no en ese hombre enmascarado, añadió el Kakashi mayor, ignorando el ceño fruncido de dicho mini yo. Pero, bueno, ¿estás seguro de que decir el control se rompió es buena idea? El sello se creó, al menos eso me dijo el Rokudaime, para evitar que alguien controlara al Bihulu que está dentro. Si Sandaime-sama descubre esta función, y creo que lo hará, ¿qué dirás? Sencillo. Kurama apoyó la cabeza en sus patas con indiferencia. El enmascarado no quería que nadie me disputara el control, así que añadió esta función al sello. Como él me selló, el sello no detectará su chakra como extraño, permitiéndole así a él y solo a él el control. Sigo pensando que está mal. Hokage-sama pensará que este hombre trabajaba para otra aldea oculta, insistió el mayor Kakashi, entrecerrando los ojos al zorro gigante, y enviará equipos a investigar esto para nada. Konoha desperdiciará mano de obra en algo que nunca existió. Kurama alzó la cola amenazadoramente. ¿Preferirías revelar toda la verdad?
Gruñó furioso, irritado por la poca fe de ataque en él. ¿Preferirías decirle que el núcleo de chakra dividido es tu energía fusionándose con la del kit? O tal vez que esto no debería haber pasado y que todos a nuestro alrededor podrían morir por nuestra presencia. No quise decir, deberías agradecerme que inventé esta tapadera sobre la marcha justo después de que me despertaras, en lugar de culparme por mis decisiones. Y no pensaste en las acciones de la línea de tiempo. Exactamente. Exclamó indignado, la línea de tiempo haría que Konoha pierda la guerra si retiramos los equipos del campo de batalla. Te equivocas. La línea de tiempo intenta ajustarse, pero los eventos más importantes permanecerán como estaban, incluida la victoria de Konoha. Kurama estrelló una de sus colas en el lugar donde, hace apenas un segundo, se encontraba el viajero del tiempo. El Bithulu estaba de muy mal humor, pero debía mantener al menos una fachada de calma ante el Sandaime. Si el Hokage empezaba a sospechar que algo andaba mal, irían directamente a Teiyo, peor aún, a las garras de Danzo y el programa Root. Los archivos de Tsunade, el cuerpo Anbu, el propio Kakashi, quienquiera que Naruto pudiera obtener información. Todo el mundo y todo confirmaba que, durante la tercera guerra shinobi, algunos shinobi inestables desaparecieron repentinamente. No se supo nada de ellos durante más de una década, hasta que reaparecieron misteriosamente con una marca maldita, una mentalidad de que la misión es lo único que importa y un lavado de cerebro exhaustivo. No hace falta decir que Kurama y ambos Kakashis no querían ser uno de esos shinobi inestables. El joven Kakashi abrió su boca mental para hablar, pero fue interrumpido por la voz del Sandaime. ¿Pasa algo?, preguntó el hombre, mirando con recelo al chico que tenía delante. Aún tenía el papel en las manos, pero toda su atención estaba centrada en Kakashi. Ah, nada. Solo pensaba, dijo Kurama con una expresión seria y un ligero toque de vergüenza. Maldita sea, debería haber mantenido su chakra lo más quieto posible en lugar de gritarle al ataque. Pero bueno, lo despertaron de repente. ¿Qué esperaban? El Sandaime lo miró con recelo durante otro segundo antes de anunciar: he descubierto casi todo el secreto del sello. Es complejo, lo admito, y parece que hay algo más encerrado ahí que provocó que el núcleo de chakra de Kakashi-kun se dividiera. ¿Qué es? Es parte de las secuencias estabilizadoras, mintió Kurama a medias, que absorbieron un poco del chakra de Kit, me permitieron filtrar mi energía y evitaron que sus bobinas, ya sabes, se dañaran. Afortunadamente, era casi cierto. Había una parte de las secuencias estabilizadoras que contenía el chakra restante del Kakashi mayor mientras él y Kurama viajaban en el tiempo. Normalmente, esos sellos más pequeños que contenían chakra debían contener parte de la energía del Jinchuriki y filtrarla del Bithulu solo si el chakra del Bithulu era demasiado tóxico para el cuerpo humano, como en los casos de Kurama, Isobu o Saiken. El Kyuubi, que viajaba en el tiempo, simplemente combinó el Hikan no Fujin con el otro sello. En lugar de usar el chakra del Kakashi menor para filtrar el de Kurama, los sellos que contenían chakra retenían la energía del Kakashi mayor. Pero como eran básicamente iguales, el sello funcionaba como si nada. Así que, ¿qué suerte tienen? El Hokage observó de inmediato las secuencias estabilizadoras y su postura se fue relajando a medida que la comprensión se profundizaba. Probablemente pensaba que los Anbu no se preocupaban por nada. Entonces, pareció recordar algo. Si esos sellos contienen el chakra de Kakashi, ¿por qué interfiere con el flujo normal de chakra? El enmascarado probablemente no pensó en la posibilidad de que yo, trabajando contigo y Kakashi, sobreviviera tanto tiempo. Sí, culpemos al enmascarado de todo. En realidad, fue Kurama quien aún no encontró una excusa mejor. Pero si funcionaba, ¿acaso hacía falta una mejor? Los Anbu informaron que estabas separando el chakra de Kakashi en dos mitades. ¿Por qué la separabas con tu propio chakra, si el sello debería hacerlo?, preguntó el Hokage de nuevo. Sus preguntas eran cada vez más profundas, y Kurama tuvo que pensar rápido en una respuesta adecuada. Los sellos se usaron demasiado debido a la pelea, en la que tuve que filtrar mucho de mi chakra, respondió el Biju, tratando de no apretar los dientes de Kakashi, así que las dos mitades comenzaban a fusionarse, y todavía lo están, por cierto, y tuve que mantenerlas separadas, porque la mitad sellada absorbió demasiada de mi energía y es peligroso si se fusiona con el chakra que ya fluye. Hay una manera de expulsarlo, pero lleva tiempo. No me gusta mucho cómo suena eso, ¿sabes? Kurama y el joven Kakashi podían sentir la mirada preocupada del otro.
El Sandaime pareció aceptar la respuesta y, después de volver a mirar el sello dibujado, lo quemó con un pequeño Jutsukaton, sin dejar nada más que cenizas del sello del Rokudaime. De acuerdo. Mientras no lastimes a Kakashi-kun y ayudes a Konoha, nos llevaremos bien, dijo sentado tras su escritorio. Devuélvele el control a Kakashi-kun. Puedes retirarte. Kurama sonrió con suficiencia, intentando disimular el alivio en sus ojos. Es un placer tratar con usted, Okage-sama. Prolongó la última palabra con sarcasmo y le cedió el control a Kakashi, quien salió de la oficina justo cuando un equipo Anbu reanudaba su guardia. ¿Rin? Sí, Obito. El chico miró con incertidumbre a su compañero tras lanzar 2 kunais a un tronco. Cuando se volvió a Kakashi, tan fuerte. Ante la mirada de sorpresa de Rin, añadió rápidamente. O sea, luchó en medio del campo de batalla. Sé que es un Chuunin, pero, es raro, ¿sabes? Enfrentarse a tantos enemigos al mismo tiempo. Rin frunció el ceño. Bueno, Kushina-san y muchos otros también estaban allí. Kakashi-kun no luchó solo, casi siempre. No parecía muy segura de lo que decía. Solo se enteró de su pelea por Yoko Hyuga, que vigilaba los alrededores. Kushina no tuvo tiempo de contar nada. Después de todo, llevaba a Kakashi al hospital con urgencia, y Sarune estaba con Rin y Obito mientras los demás luchaban, así que ella tampoco sabía nada más. Pero, bueno, no sé, Obito hizo un puchero e intentó ordenar sus pensamientos. Es como, después de que Kakashi se envenenara la primera vez, se volvió más fuerte, supongo, negó con la cabeza casi histéricamente. Pero eso es imposible. Gritó el chico, dándose palmadas en las mejillas y caminando en círculos. Estaba claro que estaba completamente confundido, incluso más que Rin. Ella buscaba cualquier respuesta posible, pero a menos que descartaran el envenenamiento, no tenía ningún sentido. Suspiró abatida. ¿Y si esperamos a que Kakashi-kun tenga ganas de decírnoslo? Al decir esto, la chica lanzó 3 kunais a la diana de madera a unos metros de ella. Ellos también tenían que entrenar, y su breve paso por el campo de batalla les demostró cuánto trabajo les quedaba por hacer. Obito se detuvo a mitad del lanzamiento. Maldita sea, ¿era siquiera una opción? Supongo que sí. Obito, somos un equipo, le recordó Rin, por si acaso lo había olvidado, y podemos hablar entre nosotros. No es que tengamos que guardar secretos, ¿no crees? Sí, tienes razón. El genin rió tímidamente y se rascó la cabeza, sintiendo un rubor avergonzado en sus mejillas. No era culpa suya que Kakashi no fuera de los que revelan sus supuestos secretos. Simplemente no creía que esperar diera resultado, eso era todo. Entonces, continuó la chica, Kakashi-kun nos lo diría si cree que vale la pena saberlo. Sería de mala educación, no sé, obligarlo a decírnoslo. Después de eso, los 2 compañeros guardaron silencio y continuaron lanzando kunais y shurikens a los objetivos. Intentaron lanzar las armas desde diferentes distancias y direcciones, e incluso a veces más de 3 a la vez. Podían lanzar un kunai frente a ellos sin problema, pero más que eso, los resultados fueron, en opinión de Rin, bastante pobres. Habría pedido consejo, pero ¿dónde encontrarían a un jonin dispuesto a ayudarlos? Minato-sensei estaba fuera, al igual que Jiraiya-sama y Orochimaru-sama. Kushina-san y Sarune Shizuru aún descansaban de su viaje. Los Uchiha estaban fuera de discusión, y Kakashi, aunque no fuera un jonin, estaba en el hospital. Obito fulminó con la mirada el blanco de madera durante quién sabe cuánto tiempo. Su superficie solo contenía 3 armas de las 8 que el Uchiha había lanzado, y, irritado, lanzó 3 kunais al tocón. Volaron exasperantemente junto al objetivo, hacia los arbustos que había detrás de él. Al menos, hasta que fueron arrojados de vuelta. Obito gritó de angustia cuando el kunai casi le rozó la ropa y cayó de bruces. ¿Por qué demonios volvieron? Tienen que mejorar su puntería, dijo un Kakashi inesperadamente serio, dejando atrás los arbustos y entrando en el claro. Tomó las armas atrapadas en el tocón y las arrojó a los pies de Obito antes de acercarse a sus compañeros. Ambos las estaban manejando mal. Así, Rin salió de su estupor. Kakashi-kun. ¿Por qué estás aquí en lugar del hospital? Estoy bien. Se encogió de hombros, sin importarle en absoluto lo que había dicho la enfermera. La enfermera incluso lo revisó más de una vez para asegurarse. No es que vaya a morir ni nada ahora mismo y. Estabas manejando mal el kunai. Así justificaba su presencia en el Training Ground 25. No estabas espiándonos a Rin y a mí, ¿verdad? No. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó el Chuunin con expresión inocente.
Rin se aclaró la garganta antes de que Obito pudiera responder. Bueno, ahora que estamos aquí y Kakashi-kun está bien, miró con recelo a su compañero, sin poder creer que se hubiera recuperado en tan poco tiempo, podemos, entrenar juntos. Como un equipo. Obito se sonrojó furiosamente ante su suave sonrisa y chilló una respuesta afirmativa, mientras Kakashi asintió resueltamente y comenzó a explicar la forma correcta de manejar múltiples kunai.